bonita alabanza, ¿verdad? De poder ser agradecidos, dar gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. El día de hoy, hermanos, el tema es ser agradecidos por la economía. Estamos viendo la importancia de que nosotros podamos siempre agradecer a nuestro Dios, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. Y mire, déjeme decirle que la Biblia está llena de historias o narrativas donde vemos a Dios proveyendo a las personas la comida y el vestido. Dios siempre ha prometido darnos. En la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios siempre estuvo al pendiente de alimentarlos y que su vestido y sus sandalias nunca se acabaran, dice la Escritura. Vemos a personajes, siervos de Dios en situaciones lamentables y cómo Dios les proveyó lo que necesitaban, utilizando hasta animales o la misma creación misma para poder proveer. Mire, si esto es así, es debido a la fidelidad de Dios, al cumplimiento de sus promesas, de ver por nuestras necesidades. Recuerde que Dios así lo prometió y Él así lo cumple. Él así lo cumple. En un tiempo difícil como el que estamos viviendo, hemos podido ver la provisión de Dios. La comida no nos ha faltado, gracias a Dios. El vestido siempre lo hemos tenido. Nuestra economía, a pesar de los tiempos que podría ser que estuviera mala la situación, pero aún cuando la economía familiar no está al 100%, déjeme decirle una gran verdad. La fidelidad de Dios sigue mostrándose, proveyendo todo lo que necesitamos. Hace varios años, como familia, pasamos una situación un poco difícil económicamente hablando. Había veces que solo teníamos para la leche de nuestro recién nacido. En aquel entonces nuestro hijo estaba pequeñísimo, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Déjeme decirle algo. Dios nunca hizo que nos faltara nada. Y así tenemos bastantes historias que pudiéramos contarle. La historia más reciente, hermanos, es que en diciembre tuve que ser operado de emergencia. No sé cuántos de ustedes recuerdan, ¿verdad? Y no era de ir a cotizar, ver, no, sino simplemente llegué al hospital, tienes que ser operado y ni modo, hay que ir a la sala de operación, ¿verdad? No podía esperar más tiempo, estaba listo, estaba todo el equipo listo para que fuera operado. Luego viene en la mente de uno, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Qué va a suceder, verdad? Con esto. Dios desde el hospital, desde las personas que estaban ahí al lado, siempre dando esa confianza, ¿verdad? No te preocupes, eso luego lo vemos. Y la verdad es que Dios proveyó todo lo que necesitábamos para esa operación. Por eso agradezco a muchas personas, a la iglesia, a todos hermanos, porque Dios utilizó a cada uno de ustedes para que esa situación pudiera salir adelante. Sin duda, cada uno de ustedes tienen historias parecidas, ¿no? Es por ello que como hijo de Dios debemos de vivir siempre agradecidos con nuestro Dios por toda su provisión para nuestras vidas, a pesar que las circunstancias no sean las más favorables. Seguimos reflexionando con el tema de ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Y ahora nos toca reflexionar sobre el ser agradecidos con Dios por nuestra economía. Debido a su gracia, siempre tenemos lo que necesitamos. En esta reflexión veremos algunas razones del por qué debemos de estar agradecidos con Dios por su provisión. ¿Por qué debemos de estar agradecidos por Él si tenemos lo necesario, si tenemos lo que Él nos prometió, que sería la comida y el vestido? Pero nuestro Dios es tan maravilloso con nosotros que nos da todavía mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender, dice su palabra. Veamos entonces estas razones. La primera razón de por qué debemos de ser agradecidos
en nuestra economía o por nuestra economía, ¿saben por qué? Porque confiamos en que Dios siempre cumple sus promesas. Él promete y Él cumple. Dios prometió darnos las cosas básicas de la vida, darnos el alimento y el vestido. Y esto lo podemos ver desde que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. ¿Recuerda? Fíjese lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre, pero escuche bien, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo, escuche bien, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. No termina ahí, dice, en todos estos 40 años, la ropa que llevas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Se puede dar cuenta esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Al darle el alimento. Nosotros podemos ver la historia del pueblo de Israel y podemos darnos cuenta de cómo hasta los caprichos del mismo pueblo de Israel, Dios se los cumplió, ¿verdad? Una vez que se quejaron porque no había carne, Dios les mandó las codornices. Una vez que se quejaron que no había agua, Dios hizo que cayera agua de la piedra. Y así podemos ir hablando de innumerables veces en las que Dios hizo el milagro de proveer. ¿Por qué? Porque si Él promete, Él cumple, hermanos. Pero, ¿sabe? Este mismo testimonio lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. Para los seguidores del Señor Jesús, Dios no cambia y sigue diciendo que será nuestro proveedor. Ahora el Señor Jesús promete que Él nos dará el alimento y el vestido. Vea conmigo lo que dice Mateo 6:31 al 33. Escuche bien. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, escuche, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por lo tanto, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Me encanta este verso, porque aquí habla de las necesidades básicas, aquí habla de lo que Dios se ha comprometido para con nosotros, ¿verdad? ¿Qué comeremos? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos pondremos? Y dice, tengan cuidado porque eso ocupa tu pensamiento, eso domina tu pensamiento. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo lindo. Nuestro Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Qué hermoso saber eso. Nuestro Dios conoce cada uno de nuestras necesidades, hasta las más íntimas conoce, hermanos. Aquellas que a lo mejor no te atreves aún ni de mencionar, ¿verdad? Porque qué pena que se enteren los hermanos, qué pena que sepan que yo estoy pasando esta necesidad. No te preocupes, Dios ya la conoce, Dios ya sabe esa necesidad. Pero vean lo que termina diciendo, que esas cosas no dominen tus pensamientos. Lo que debería de dominar tu pensamiento es el reino de Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Me gusta esto también, el llevar una vida justa, el vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Y si ustedes hacen esto, dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Qué hermoso es poder saber esto y entenderlo, ¿verdad? Siempre que estoy yo aquí en la mesa, yo tengo un cuadro que bordó mi esposa, ¿verdad? Y se los voy a leer porque de aquí lo miro. Dice, mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros más que ellos? Es una pregunta, hermano. ¿No valéis vosotros más que ellos? Si Dios tiene el cuidado con las aves,
Si Dios tiene el cuidado con los lirios, ¿no nos dará a nosotros todas las cosas que nosotros necesitemos? Dios tiene el cuidado de sus hijos. Entonces, hermanos, la primera razón es porque confiamos en sus promesas, ¿verdad? Porque Dios cumple lo que promete. La segunda razón de por qué nosotros debemos de ser agradecidos por la economía es que la provisión de Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. O sea, Dios siempre nos las va a dar. La provisión de Dios está siempre ahí. Él nos la prometió, Él nos la da. Él nunca nos va a dejar. Él no va a decir, hoy dejo a esta familia, hoy no le voy a dar. No, al contrario, Él nos las va a dar. Vea lo que dice Hebreos capítulo 13, versos del 5 al 6. Escuche bien. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré. Mire qué bonito, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer el hombre? Dice Reina Valera, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta segunda razón de ser agradecidos por la provisión de Dios es que Él promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Por eso Hebreos 13, 5, 6 me encanta, porque lo único que nos dice es, ¿saben qué? Miren, que el amor del dinero al dinero no sea algo donde esté su pensamiento, ¿verdad? Manténganse libre de eso. ¿Por qué razón? Pónganse contentos, conténtense con lo que tienen. Vivan contentos con lo que tienen, porque Dios nos ha dicho, a pesar de esta pandemia, a pesar de los tiempos difíciles, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Mire qué hermoso es saber que nuestro Dios no se mueve de acuerdo a situaciones, se mueve de acuerdo a su carácter, porque Él siempre ha dicho lo siguiente, nunca te voy a dejar, jamás te voy a abandonar. Qué hermoso es saber eso y entenderlo, y cuando viene la necesidad de nuestra vida, tener la confianza de que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es quien me ayuda, el Señor es mi ayudador. No voy a temer lo que me pueda hacer una enfermedad, lo que me pueda hacer una persona, lo que me pueda hacer una situación. Hermanos, es algo hermoso el entender que Dios tiene todo en su control. ¿Sabe? La tercera razón del por qué debemos de ser agradecidos por la economía que tenemos nosotros es porque debemos de ser agradecidos porque Él produce en nosotros contentamiento en nuestra vida. Él es el que produce en nosotros el vivir contentos, el saber que nada nos hará falta. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada, escuche bien, del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Se da cuenta? 2 veces se repite la palabra contentamiento o contentos, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Cuando usted determina vivir una vida piadosa, cuando usted determina servir al Señor, cuando usted determina servir a las personas, ¿sí? Es ganancia, dice, acompañado ¿de qué? Del contentamiento. A lo mejor no tenemos todo lo que quisiéramos tener,
pero el contentamiento es importante para que usted pueda ser agradecido. Si usted vive una vida contento con lo que tiene, ¿verdad? Usted va a ser agradecido. Pero si usted siempre quiere tener más y más y más y no vive contento el hoy, el ahora, no va a ser ganancia lo que usted está viviendo, ¿sí? Usted no va a vivir en un contentamiento. Escuchen lo que dice la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Un poquito lo que dijo Job, parecido, ¿verdad? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Nada. Dijo también, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a nuestro Dios. Así que, hermanos, no podemos hacer nada, ¿ok? Sin duda, nada vamos a sacar de este mundo. Así que, en conclusión, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, estemos contentos con esto, ¿con qué? Teniendo sustento y teniendo abrigo, entonces vivamos de esta manera, contentos. El sustento es importante, lo que usted necesita para vivir es importante, el abrigo, lo que usted necesita para vestirse es importante. Decía una hermana allá en Guadalajara, siempre decía, pero pastor, mi sustento y mi abrigo es diferente al tuyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi sustento y mi abrigo es un poquito más caro. El Señor sabe cuál es tu sustento y cuál es tu abrigo. El Señor te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, la tercera razón, hermanos, de siempre ser agradecidos es porque produce contentamiento en nuestra vida. El ser agradecido va a producir ese contentamiento en nuestra vida. A manera de conclusión, hermanos, déjenme contarle una historia de un siervo de Dios que está en el Antiguo Testamento. Una de las historias más fascinantes de la Escritura en el tema de la provisión de Dios a su Hijo es cuando el profeta Elías predice que no habría lluvia ni rocío en un año, por lo cual Dios dio la instrucción al profeta que se fuera a esconderse en el arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Estando ahí, le dijo, vas a beber del agua del río y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Vea lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Dice, y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No me diga que no es fascinante esta provisión de Dios, ¿verdad? Dios utilizando a los cuervos para traerle pan y carne por la mañana y también comía por la tarde. Dice, y pan y carne por la tarde, y ahí tenía el arroyito, ¿verdad? Donde él podía ir a tomar agua. Pero la narrativa sigue. Dios continúa proveyendo a su siervo. Por ese momento usó cuervos. Pero ahora, si usted sigue la historia, Dios va a utilizar a una viuda que vivía en Sarepta. Fíjese, una viuda sin ingresos, en medio de una sequía, pareciera que era un error de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios iba a usar a esta viuda que tenía preparada para alimentar, dar el sustento al siervo de Dios. Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón para que una mujer viuda te sustente. Yo no sé si tú que me estás escuchando eres una mujer viuda, ¿verdad? Muchas veces los ingresos ya no son los mismos que cuando está el esposo, a lo mejor, pero uno diría, Dios, ¿por qué la mandas aparte de afuera de la tierra prometida, ¿verdad? A Sidón, ¿por qué la mandas? ¿Por qué no la mandaste con la persona más rica, con la persona que más tenía la posibilidad y la estás enviando con una viuda?
Bueno, porque Dios tenía que trabajar tanto en la vida del profeta como en la vida de la viuda. Escuche bien lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. Porque Dios había dicho así, escuche bien, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Me encanta esta palabra porque dice que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Y así fue, hermanos, Dios proveyendo. Primero Dios utilizando cuervos, ahora Dios utilizando a la viuda. Pero ¿sabe cuál es lo bonito de la historia? Que la historia prosigue, hermanos. La historia prosigue. ¿Por qué? Porque ahora hay una promesa a su siervo. Yo te voy a alimentar. Ya te envié los cuervos, ya te envié a la viuda, ahora te voy a enviar a un ángel. Después de la gran victoria de Elías contra los sacerdotes de Baal, Elías recibe la noticia que la reina Jezabel lo estaba buscando para matarlo, por lo cual salió huyendo al desierto. Fíjese, al desierto, al lugar donde menos comida hay, ¿verdad? Y dice que debajo de un enebro se quedó dormido ahí. Recordemos que en los desiertos no hay nada de comida, pero Dios tenía preparado un ángel para darle de comer, una torta y una vasija con agua, y así lo hizo por varias ocasiones. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Y así lo hizo, volvió a quedar dormido, y otra vez el ángel le dijo: levántate y vuelve a comer, porque el recorrido va a ser largo y necesitas estar bien nutridito, ¿verdad? La bondad de Dios, hermanos, no es solo una vez, sino que podemos recibirlas muchas veces. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos nosotros acerca del ser agradecidos por la economía? Lo primero que tengo que decirte es lo siguiente: no te afanes ni te preocupes. Dios prometió la comida y el vestido y Él lo va a cumplir. Pues qué padre, si Dios me va a dar la comida y el vestido, pues yo me echo una hamaca, ¿verdad? Y ahí me quedo. No, haz la parte que a ti te corresponde. Levántate, trabaja, haz tu parte, que Dios hará la suya. ¿Ok? ¿Sabes que muchas veces Dios te provee por el trabajo mismo que tú tienes? Muchas veces Dios provee porque tú te levantas, te esfuerzas para hacer las cosas. Recuerdan que cuando el Señor Jesús hizo aquel milagro que dijo: ¿qué tienen para alimentar a esta multitud? Pues no tenemos mucho. Aquí hay un muchacho que tiene unos cuantos peces y unos cuantos panes suficientes. ¿Sí? Yo hago el milagro, dijo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, levántate, haz tu parte, que Dios va a hacer la suya. Si te pudieras dar cuenta, Dios utiliza personas y hasta la misma creación para proveerte lo que necesitas. Deja que Dios te sorprenda, que utilice los medios, las personas que Él desea. Porque luego nosotros queremos: Dios, ¿y por qué no le dices al hermano fulanito, verdad? ¿Y por qué no le dices a la iglesia? ¿Por qué no le dices? No, deja que Dios te sorprenda. Él prometió, Él cumplirá, y Él utilizará a cualquier persona, cualquier iglesia, cualquier individuo. Hasta la misma creación utilizó, ¿verdad? A lo mejor Dios te quiere utilizar a ti para bendecir y ser el canal de bendición para otras personas. Deja que Dios también te utilice. Si Dios te ha estado proveyendo, si Dios te ha estado dando, es porque a lo mejor Dios también quiere utilizarte a ti para que tú puedas bendecir a otra persona. ¿Por qué no alzas
una oración de agradecimiento por la provisión de Dios a tu vida, a tu familia, a tu negocio, a la misma iglesia? ¿Por qué no alzamos nuestra voz con una oración, hermanos, donde le digamos: Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque todo lo que tú prometes, tú lo cumples. Porque tú prometiste, Señor Jesús, darnos la comida, el vestido. Y vemos que tus promesas se cumplen en nuestra vida, Señor. Gracias porque no nos has abandonado a pesar de la situación difícil que podríamos estar viviendo cada uno en nuestras casas. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hemos escuchado testimonios, peticiones de oración, donde se nos está pidiendo que intercedamos por el trabajo de cada uno, Señor, de nuestra iglesia. Por lo cual te pedimos, Señor, que usted bendiga cada trabajo, por favor, que sea fuente de bendición ese trabajo para la vida de mis hermanos, de mis hermanas de IBEC, Padre Santo, por favor. Bendíganos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su provisión. Gracias por tener nuestro trabajo listo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos tener el alimento, porque podemos tener el vestido. Gracias, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestra iglesia también. Gracias por tu provisión, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermano, no te duermas el día de hoy sin hacer una oración de agradecimiento por la economía de tu casa. Sigamos alabando al Señor y ahorita terminamos con un tiempo de oración todos juntos. Que Dios te bendiga.